Hola, espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy vamos a trabajar con el grupo funcional cetona, el cual forma parte de los grupos funcionales de química orgánica oxigenados que presentan el átomo de oxígeno. Y vamos a ver dos tipos de nomenclatura, empezando con la nomenclatura sustitutiva. Recordar que el grupo cetona lo vamos a encontrar inmerso en la cadena, ¿sí?, en carbonos secundarios, o sea que las cetonas no van a estar en los extremos, sino van a estar en carbonos secundarios, como en este caso, y lo podemos encontrar de la forma CO o de la forma que está apareciendo acá. Cualquiera de las dos formas que lo veamos, vamos a identificar que está el grupo funcional cetona. En la nomenclatura sustitutiva se va a utilizar el prefijo del número de carbonos, ya sea si son 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente, pero con la terminación ona, Y vemos aquí un ejemplo simple de una cadena de 4 carbonos que tiene aquí el grupo funcional cetona. Ahora, ¿cómo la llamamos? Lo primero que hay que saber es que hay que escoger la cadena principal. En este caso pues no hay radicales, pero sí hay que saber desde dónde se va a numerar la cadena. Y entonces, al igual que en otros grupos funcionales, cuando la cetona es dominante, la cadena se va a numerar en dirección donde esté la cetona más cerca, si es una sola, por decir. Aquí empiezo, este sería el carbono 1 y este sería el carbono 2. Si empiezo en esta dirección. Ahora, si es en esta dirección, sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3. Entonces vemos que está más cerca de este lado. Por eso se coloca aquí que este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Ahora, ya para nombrar, pues vemos que son 4 carbonos y vemos aquí en la tabla de prefijos que cuando son una cadena de 4 carbonos se va a utilizar el prefijo but. Por eso se va a colocar la ubicación antes del prefijo, se coloca la ubicación y termina en el sufijo ona. 2-butanona se llamaría esta cadena. Tenemos otro ejemplo acá. Donde ya no solo tiene un grupo CO, sino tiene dos. Fíjense que aquí está de la otra manera que también se puede conseguir las cetonas. Y aquí hay que tratar de numerar de donde se encuentre más cerca el grupo funcional. Pero como se ve que están equidistantes, o sea, si comienzo en esta dirección a numerar, estaría en el segundo carbono y este estaría en el cuarto. Y si comienzo a numerar de acá, cetona estaría en el segundo carbono y este en el cuarto. Entonces tomo en cuenta de dónde está el radical para comenzar entonces a numerar en esta dirección, como se ve acá. Entonces, por lo tanto, este será el carbono 1, este el 2, este el 3, este el 4, el 5. Pero ya es una cadena donde presenta radicales. ¿Y cuál es el radical? Este que está aquí, que en realidad es un benceno, pero como no es principal, sino es radical, se va a llamar fenil. Por eso aquí se coloca 1-fenil. Y como no hay más radicales, se procede a colocar el nombre final de la cadena colocando la ubicación de las cetonas primero, que está en el carbono 2, hay una cetona, y en el carbono 4, por eso se coloca 2,4. Guión sigue el prefijo del número de carbonos totales de la cadena, que son 5. El prefijo sería pen, como son enlaces simples, se coloca penta. Y al final, como son 2 cetonas, se utiliza prefijo de repetición, como los que vemos acá, que están apareciendo en este momento. Y como son 2, se utiliza el prefijo di. Diona. ¿Qué quiere decir este diona? Que hay 2 cetonas en la cadena. ¿Dónde están ubicadas? En el carbono 2 y en el carbono 4. Aquí tenemos otro ejemplo donde ya la cetona va a estar como radical, o sea, no va a estar como principal, porque también podrían darse esos casos. Porque si vemos acá en el extremo tenemos un grupo aldehído, que también se puede ver como CHO o de esta manera. El grupo aldehído, en el orden de prioridades que vemos acá,
él es prioritario al lado de las cetonas, que sería esta la cetona, o los alcoholes, que tenemos aquí el grupo OH, o los alquenos, que tenemos el doble enlace, o los alcanos, que es el enlace simple. El dominante de toda esta cadena es el aldehído, por lo tanto él va a ser el principal y va a llevarse el nombre principal, y los demás van a ser radicales. Y la numeración también va a ser dada en razón del aldehído, por lo tanto si el aldehído está acá, la numeración va a comenzar desde acá y por eso lo vamos a colocar así. Y vemos que aquí este sería el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4 y el carbono 5, porque sería la cadena más larga que contenga el aldehído, y este es el aldehído. Pero como estamos en cetonas, la cetona pasa a ser como radical. Y como ya vemos en la nomenclatura sustitutiva, cuando es principal la cetona es con la terminación ona, pero cuando es radical se va a usar la palabra oxo, con X, oxo. Entonces procedemos a nombrar por orden alfabético. Cuando el alqueno es radical, podemos colocarlo inmerso en la cadena en orden alfabético con la palabra eno. Por eso el doble enlace, como está en el carbono 4, coloco aquí en la cadena 4-eno, como sale allí. En el mismo carbono 4 está el grupo del alcohol, pero como es radical, se coloca hidroxi. En el carbono 3 está la cetona como radical y se coloca 3-oxo. Para colocar el nombre de la cadena principal, como son 5, se utiliza el prefijo pen, y con la nomenclatura o las normas de los aldehídos, que en los aldehídos termina en al, por eso se coloca pentanal. Recuerden que en los aldehídos, como están los extremos, no es necesario colocarle la ubicación acá porque se sobreentiende que está en el carbono 1. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo cuando las cetonas son radicales o sustituyentes, o sea que no son el grupo funcional principal de la cadena y se van a llamar oxo. Si hubieran existido dos radicales de cetonas, pues se coloca la ubicación y sería dioxo, y si fueran 3, trioxo, y así sucesivamente según la repetición. También se puede dar el caso en este tipo de ejercicios donde no se dé la fórmula, sino en su defecto se dé el nombre. Entonces a partir del nombre tenemos que formular. Como ya se vio, lo primero es guiarse de cuántos carbonos tiene la cadena, y como aquí dice hexa, quiere decir que son 6 carbonos y se colocan los 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y se va construyendo según los radicales. Como en el 3 de la cadena dice isopropil, yo busco el carbono 3 y agrego un isopropil como está acá. Y como aquí me da la ubicación, me dice que en el 2 y en el 4 diona, quiere decir que en el carbono 2 hay una cetona, la agrego, la puedo colocar de esta manera o la puedo colocar CO. Y también en el 4 me dice que hay otra, pues en el carbono 4 coloco CO o lo puedo colocar de esta manera mostrando los enlaces, y cualquiera de las dos maneras estaría bien. Y entonces fíjense que aquí ya se tiene formulada la cadena basándose en este nombre. Otros ejemplos que se pueden ver es cetonas en cadenas de tipo zigzag topológicas, cuando se ven así, que en el quiebre de la cadena está unido a dos enlaces con un oxígeno. Eso es una cetona en carbono secundario, por supuesto. Y se procede a nombrar con las mismas normas que se han especificado. Se toma la cadena, la numeración de la cadena donde estén más cerca los grupos funcionales cetona, y vemos que aquí está en el 2 y otro está en el 3. Si lo empezaba a numerar de esta manera, estarían en el 3 y en el 4, por lo tanto se busca numerar desde acá. Entonces se coloca que en el 2 hay una cetona, en el 3 hay otra cetona, y como son 5, dice 1, 2, 3, 4, 5, se utiliza el prefijo pen y termina con diona porque son dos cetonas. Entonces el nombre de esta cadena sería 2,3 pentadiona. Las cetonas también pueden estar, como en este ejemplo, pueden estar en ciclos. Esto sería un ciclo hexano, pero tiene la presencia de 3 cetonas. Aquí hay una, aquí está la otra, aquí está la otra. Como no tiene más radicales, se coloca la ubicación de esas cetonas que están en el carbono 1,
En el carbono 3 y en el carbono 5 se coloca el nombre del ciclo, ciclo hexa, y se termina con, con la terminación ona, pero dependiendo de las repeticiones. Como son 3 repeticiones, se coloca triona. Entonces sería 1, 3, 5, ciclo hexatriona. Ahora, las nomenclaturas anteriores se guían por la del tipo sustitutiva, pero también en este grupo funcional existe una nomenclatura tradicional, la cual no es muy recomendada, ya que en cadenas grandes se dificulta, pero en cadenas pequeñas donde se puede de alguna manera fraccionar o partir o dividir la cadena en dos partes, por decir izquierda derecha o arriba abajo, se puede hacer, por decir aquí. Entonces, ¿cómo se hace? Vemos esta cadena que está acá y ubicamos el grupo funcional cetona y vemos que está a un lado y que está al otro. Por lo menos vemos acá que a este lado quedaría un metil y al otro lado quedaría un etil. Entonces, por orden alfabético se coloca etil, metil, y de último siempre va a ir la palabra cetona. En algunos casos se omiten, en algunos libros omiten el enlace. Eso ya depende del profesor. Y fíjense aquí este ejemplo, también ubicamos el grupo cetona y vemos que a este lado está un ciclopentil y al otro lado está un ciclohexil. Y por orden alfabético se coloca ciclohexil, ciclopentil y se termina con la palabra cetona. Esta sería la nomenclatura de tipo tradicional en la cetona. Con esto culminaríamos los ejercicios del grupo funcional cetona. Espero que los hayan entendido. Recuerden cualquier duda hacerla saber, ya sea por aquí en los comentarios o por medio del Instagram, que también está en los comentarios. Hasta un próximo video.